Los estamos entonces saludando a nuestros hermanos para la gloria y honra de Dios en este resto de Santo Sábado. Hoy queremos ir a complementar los estudios que estamos trayendo acerca de este tema tan delicado que es el asunto de la Navidad, ¿sí? Bueno, hemos dicho mucho acerca de esto, ¿verdad? En nuestros últimos temas. Hoy lo que queremos hacer, hermanos, es en vista de que hay muchas personas que les molesta, ¿verdad? Que toquemos estos temas. Quiero esta tarde dedicar un espacio, o quiero que dediquemos un espacio para revisar o aclarar que en el mismo libro, El Hogar Cristiano, los mismos fideicomisarios que lo compilaron hacen o dan testimonio ellos mismos de que este libro es una recopilación de citas. Recording mm, in progress. Bueno, muy bien. Parece que teníamos un pequeño problema con la grabación. Igual, si no quedó grabado el saludo a todos nuestros hermanos y amigos, queremos decirles que esta tarde vamos a revisar la evidencia de que los mismos compiladores del libro El Hogar Cristiano dan testimonio en las primeras páginas del libro de que fue así, de que tomaron varias citas de los escritos de la hermana Fay, las trajeron y las armaron en este libro y que al editarlas les pusieron unos títulos para torcer el texto, para torcer el significado. Yo leo aquí de la página, aquí en el prefacio del libro, en el prefacio del libro, es la página 5, ¿sí? Dice, este libro, El Hogar Cristiano, si usted tiene el libro, por favor, ábralo en la página 5, en la parte del prefacio. Dice, este libro, El Hogar Cristiano, es a la vez que una especie de manual para los padres atareados, un modelo o ideal de lo que el hogar puede y debe llegar a ser. En él los padres se encontrarán, dadas en palabras impregnadas de la sabiduría del Padre Celestial, las respuestas a muchas de las preguntas que ellos hacen. Bueno, lamentablemente, pues se escribe esto, pero inmediatamente se va a decir lo siguiente. Al compilar esta obra, al compilar significa al recopilar, al reunir varias citas y juntarlas, al compilar esta obra, este libro del Hogar Cristiano, al recopilar otras citas de los escritos de la hermana White y traerlas para agruparlas, se ha hecho este libro. Pero en ese momento que las traen, pues las van a cortar, las van a mutilar, las van a tergiversar, les van a poner puntos suspensivos y les van a poner un título que va a torcer el verdadero significado de lo que el texto dice. Entonces, al compilar esta obra, se han obtenido extractos de los escritos de la señora White. Hermanos, ellos mismos lo dicen. Se han obtenido extractos, partes de los escritos de la señora White, producidos a través de 7 décadas. Entonces tomaron las citas de casi 70 años, las cogieron algunos extractos, algunas partes de este libro y las recopilaron para hacer este libro. Y al ponerles título, obviamente torcieron el significado. Pero una buena parte ha sido espigada de los miles de artículos que ella preparó para las revistas de la denominación. Las obras publicadas, los testimonios especiales que vieron la luz en forma de folletos y los archivos de manuscritos han contribuido también a enriquecer el volumen. Bueno, los extractos provenientes de diferentes fuentes se presentan en sucesión lógica, aunque fueron escritos en ocasiones también diferentes. Esto impone de vez en cuando una interrupción en el desarrollo del pensamiento o en el estilo, porque los recopiladores limitaron su trabajo a seleccionar y ordenar el material
y lo único propio que hayan insertado está constituido por los títulos. Entonces, hermanos, ellos mismos dan testimonio que trajeron extractos, partes de los escritos de la hermana White y que les pusieron títulos. Y que esos títulos no son de la hermana White, sino de los, como dice aquí, eh, de, de los copiladores, de los que reunieron las citas, que limitaron su trabajo a seleccionar y ordenar el material y lo único propio que hayan insertado está constituido por los subtítulos. Bueno, este documento se preparó en la oficina de las publicaciones de Elena de White y el trabajo se hizo de acuerdo con las instrucciones que la señora de White dejó a sus fideicomisarios al hacer provisión para la impresión de compilaciones. Según ellos, la hermana White los autorizó para hacer compilaciones, ¿sí? De sus manuscritos, porque según dijo ella, contienen instrucciones que el Señor me dio para su pueblo. Pero bueno, aquí tenemos un problema, ¿verdad? Porque Dios nunca le dio instrucciones a la hermana White para que ordenara celebrar la Navidad, para que ordenara tener árbol de Navidad, ni hacer un pesebre, ni participar de una fiesta de Babilonia. Allí tenemos un problema con eso, ¿verdad? Porque se ha torcido el objetivo real. Bueno, yo quiero, hermanos, en esta tarde recordar o por lo menos revisar un par de consejos que, que nos van a llevar a nosotros en este contexto de esta introducción, nos van a llevar a nosotros a pensar qué se puede esperar si los que elaboraron el libro del hogar cristiano, ellos mismos están reconociendo que el libro, el hogar cristiano, no es un libro escrito como tal, como libro por la hermana White, sino que este libro es el resultado de que los fideicomisarios recogieron varias citas durante 70 años y las trajeron, inclusive extractos de esas citas, partes, y las juntaron y les pusieron subtítulos. Ellos mismos dan testimonio de que al hacer esta obra ellos, pues se corría el riesgo, como así fue, de torcer, ¿no? El significado, de torcer el verdadero significado de la cita. Por ejemplo, esta cita que está en el Hogar Cristiano, en la página 438.2, es una de tantas citas tergiversadas. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, para esas casas de culto. Y aquí volvemos a mostrar el asterisco, ¿verdad? Que en este mismo libro hace referencia a ciertos templos que estaban en construcción y que tenían deuda y que necesitaban terminarse. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, en esta pregunta la profeta da testimonio. ¿Cuál es la decisión que nosotros como cristianos adventistas fieles debemos dar? Podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. Bueno, la hermana White está diciendo allí que si nosotros decidimos tener o hacer lo que hace el mundo, ¿cierto? Como tener un árbol de Navidad, como lo hace el mundo, porque el mundo es lo que hace eso, el mundo incrédulo, los cristianos, digamos, comunes, los cristianos en general, no los cristianos adventistas, genuinos, ¿verdad? Los cristianos de Babilonia lo hacen. Entonces, al decidir tener un árbol de Navidad, ella en esa respuesta está diciendo, ustedes están actuando como el mundo actúa, pero pueden decidir no hacerlo. Bueno,
eh, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que este, o sea, el pecado, estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Con esta cita ha habido mucho problema, muchísimo problema en todo el tiempo, ¿sí? Porque al cortar la cita y traerla así como aparece allí, en primer lugar, le están haciendo decir a la hermana White lo que no dice en el contexto general. Aquí le están haciendo decir que a Dios le agradaría que cada iglesia, o sea, todas las iglesias en todas las épocas, tuvieran un árbol de Navidad y que en ese árbol de Navidad colgaran ofrendas grandes y pequeñas para los templos, para las casas de culto. Pero aquí especifica y dice para esas casas de culto, determinadas. Hay unas casas determinadas, no para todas ni en todas las épocas. Bueno, y aquí, después de la respuesta que ella da de decir que si nosotros decidimos obrar como obra el mundo, ya es una decisión pues de cada quien, ¿verdad? Y si estamos dispuestos a obrar como obra el mundo, o podemos actuar de una forma diferente como el mundo lo hace. Pero el problema, además de esa parte donde dice que agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas, además de eso, el problema se agranda cuando dice la cita cortada, el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. Porque la gente dice, mire, no es pecado. Es más, en el mismo libro dice un subtítulo, ¿cierto? El subtítulo, hablando de la Navidad, en la página 439, le pusieron el subtítulo, no es pecado, no es pecado. Entonces, al ponerle el subtítulo, como ellos mismos lo dicen que lo han puesto, pues están torciendo el texto, porque aquí le colocan el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. Bueno, cuando estudiamos ahora la cita en el original, en el contexto, nos vamos a dar cuenta que habían dos templos en construcción que necesitaban ofrendas y que como en época de Navidad el mundo secular hacía eso, bueno, la hermana White dijo, pues si vamos a colocar árbol de Navidad, eh, en realidad tener un árbol no es pecado. Es como cuando se compran las flores y se traen quizás para adornar el sitio, ¿cierto? Las flores como tal no son pecaminosas. ¿El pecado está en dónde? El pecado está en el uso, el pecado está en el motivo que hace obrar. Los adventistas traen un árbol a sus plataformas con un motivo diferente al que Dios podría aceptar. El adventista que trae un árbol a la plataforma o que trae un árbol a su casa, lo hace con otro motivo, el de celebrar la Navidad, el de agradar a sus ojos, el de agradar a la familia, el de agradar a los seres queridos de su hogar. Si lo hiciera con otro motivo, la hermana Fay le diría, no es pecado, pero si tú vas a traer un árbol para celebrar Navidad, y para ambientar la casa con un aire de Navidad, porque te es difícil pasar por alto la Navidad, pues la verdad tienes otro motivo muy diferente. Y vamos a ver cuál es el motivo que quizás llevó a la hermana Falla a escribir esto. Y también dice, el pecado está en el motivo que te hace obrar y en el uso que se dé a esos regalos que se cuelgan allí. Si esos regalos son ofrendas grandes y pequeñas que los niños, los jóvenes, los adultos traen
Para estas casas de culto que están en deuda y están en construcción, no hay pecado. Pero si se trae un árbol en otro contexto para celebrar Navidad, para ambientar el hogar de Navidad y para colgar en ese árbol estrellas de Moloch, regalos al pie del árbol de la familia para agradarse unos a otros, allí tenemos un problema porque ya ese motivo, ya el uso que se le da a esos regalos no es un uso que agradaría a Dios, sino que está agradando a los seres humanos. ¿Sí? Bueno, esta cita es un problema. Sí, es un problema porque es una cita cortada, con título, colocada pues fuera de contexto. Queremos hacer unas pequeñas recomendaciones que nos han llegado para ver en este contexto. Dice, por ejemplo, el mensaje selectos tomo 1, página 22. Es una cita de 1890. Debemos estudiar un tema sin preconceptos. Cuando las personas van a estudiar el tema de la Navidad, ya llegan pensando, nos van a prohibir Navidad, nos van a juzgar, nos van a condenar, ya nos van a decir que la Navidad es pagana. Entonces, cuando las personas llegan a estudiar estos temas con preconceptos, pues ponen barreras, ¿cierto? La hermana White dice, ¿por qué los hombres no ven y viven la verdad tal cual es, sin preconceptos, sin prejuicios? Muchos estudian las escrituras con el propósito de probar que sus ideas son correctas. Cambian el significado de la palabra de Dios para que concuerde con sus propias opiniones. Hermanos, ustedes díganme si no los fideicomisarios, los que armaron el libro del hogar cristiano, no actuaron de esta manera, ni viendo ni viviendo la verdad. Porque en la Biblia no se aconseja ni se habla del 25 de diciembre, ni se aconseja tener árbol, ni pesebre, ni celebrar Navidad, ni tener estrellas, ni bolitas en el árbol, ni participar de lo que se participa, ¿verdad? Y entonces, algunos dicen que citan las escrituras y van a citar los testimonios para probar que sus ideas son correctas. ¿Y cuáles en este caso serían sus ideas? Los subtítulos que le colocan a los escritos tergiversados, para tergiversarlos. Las ideas de los fideicomisarios las colocaron como subtítulos y entonces van a transmitir sus ideas con unas citas recortadas y fuera de contexto, precisamente para hacer cumplir sus objetivos, transmitir sus ideas a las personas que escuchan y leen, para hacerles creer a las personas que esas ideas son, son correctas, ¿cierto? Cambian el significado de la palabra de Dios para que concuerde con sus propias opiniones. Esto es una realidad. En este libro se ha cambiado el significado de la palabra de Dios para que concuerde con sus propias opiniones. Al ponerle los subtítulos a la Navidad de que no es pecado y otros subtítulos que aparecen aquí en el libro, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fiesta de la Navidad. Allí ya le cambió el significado a la Navidad. La Navidad no es una fiesta para el cristiano. La Navidad es una fiesta para el pagano, para el incrédulo, para el cristiano en general. Pero el pueblo de Dios, el pueblo adventista, es un pueblo diferente, un pueblo peculiar, un real sacerdocio, una nación santa. No es una fiesta la Navidad para el verdadero adventista. Eso es para el mundo incrédulo y el cristiano en general. Otro subtítulo, es difícil pasarla por alto. Cuando le ponen ese subtítulo, pues están cambiando el significado de los testimonios
para que concuerde con sus propias opiniones. Y allí dice, y lo mismo hacen con los testimonios que el Señor envía. Citan, noten, la mitad de una oración, dejando a un lado la otra mitad, que si se la citara, revelaría que su razonamiento es falso. ¿Cómo calza de bien esta cita en la compilación de lo que es el hogar cristiano? Si ellos citaran la cita completa, ¿sí? Y no citaran solamente la mitad del texto, dejándolo a un lado, la otra mitad, si citaran toda la cita, todo el escrito completo, revelaría que su razonamiento, al ponerle los subtítulos, es falso. Dios desaprueba a los que pervierten las escrituras y los testimonios para que concuerden con sus ideas preconcebidas. Qué cita tan poderosa esta, ¿verdad? Mensajes Selectos, tomo 1, página 22. ¿Cómo se aplica de bien esta cita a los fideicomisarios y a los pastores que utilizan el libro El Hogar Cristiano para que en Navidad se acepte a la hermana White como profeta, se traiga el libro al púlpito y se enseña a celebrar la Navidad, a decir que no es pecado tener árbol de Navidad, que, que es una fiesta de la Navidad, que es una fiesta. Acá hay otro subtítulo, es difícil pasarla por alto, el intercambio de regalos, ¿sí? Libros recomendados para niños, es tiempo para honrar a Dios, es otro subtítulo, tendremos árbol de Navidad, no es un pecado, diversiones inocentes. Todos estos subtítulos tuercen el verdadero significado del escrito de la profeta. Entonces vuelvo a leer, ¿sí? ¿Por qué los hombres no ven y viven la verdad? Muchos estudian las escrituras con el propósito de probar que sus ideas son correctas. Es más, muchos para probar que la Navidad hay que celebrarla y hay que tener árbol y intercambiar regalos, pues van a las escrituras y dicen, mire, aquí está en Mateo y en Lucas, el nacimiento de Jesús fue así, y aquí vinieron los Reyes Magos y le trajeron regalos al niño Jesús y lo adoraron. Y allí estaba el pesebre y ahí estaban los animales. Utilizan las escrituras para probar sus propias ideas, ¿cierto? Cambian el significado de la palabra de Dios para que concuerde con sus propias opiniones. Y lo mismo hacen con los testimonios que el Señor envía. Citan la mitad de una oración, dejando a un lado la otra mitad, que si se la citara, revelaría que su razonamiento es falso. Dios desaprueba a los que pervierten las escrituras para que concuerden con sus ideas preconcebidas. Hermanos, nunca vayan a pensar que este libro, El Hogar Cristiano, que es el resultado de una recopilación de citas fuera de contexto, con títulos que expresan el propio pensamiento de los fideicomisarios del patrimonio White de la Conferencia General. Nunca vayan a pensar que este libro es inspirado en su totalidad como libro. Nunca vayan a pensar que este libro forma parte de los testimonios, porque este libro fue armado con citas colocadas subtítulos, especialmente en ese capítulo de 77, para torcer el contexto, ¿sí? Y bueno, le han puesto ahí la tapa roja, ¿cierto? Y muchos lo tienen como un libro escrito por la hermana White, pero aquí mismo los fideicomisarios escriben en el prefacio que esto no fue un libro escrito por la hermana White, sino por ellos, ¿no? Hay que estudiar el contexto, es un segundo consejo. Sé que muchos, voy a leer del manuscrito 21, 1901, que también está en el tomo 1 de Mensajes Selectos, página 50. Sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen que deberían ser aplicados.
yo quiero que me pellizque a alguien para ver si es que de verdad estoy vivo y estoy leyendo algo que estoy viendo en este libro. Estamos viendo, estamos escuchando la voz de la profeta que dice, sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen que debieran ser aplicados, extrayendo una cláusula aquí y otra allí, un texto aquí y otro texto acá. Ellos mismos dan testimonio que hicieron eso, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo con sus ideas. Bueno, aquí en esta cita también están unos puntos suspensivos, ¿no? Mucho que se da a entender como un mensaje de la hermana White tiene el propósito de representar mal a la hermana White, haciendo que testifique a favor de cosas que no están de acuerdo con su mente o juicio. Esto hace que su obra sea muy penosa. Los informes vuelan de uno a otro acerca de lo que la hermana White ha dicho. Cada vez que se repite el informe, se agranda. Si la hermana White tiene algo que decir, que lo diga ella misma, no los fideicomisarios. No se pide a nadie que sea portavoz de la hermana White. Por favor, dejad que la hermana White dé su propio mensaje. Vendrá mejor de ella que de alguien que informe de su parte. Bueno, hermanos, ¿qué opinan de este texto, hermanos? Hermana Ángela, ¿qué opina usted? Hermana Argenis, ¿qué opinan ustedes de este texto que acabamos de leer, de este par de textos? Bueno, parece que mi hermana Ángela no está. Bueno, hermano, no, es Allá, que allá, hermanita. ¿Qué prácticamente pe- es una profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos, Ujú, porque vemos que ella profetizó exactamente lo que está pasando ahora con sus escritos, cómo los están torciendo, ujú. cómo los están adulterando para que se acople a sus ideas ya preconcebidas. Y esta obra no puede ser más sino de los jesuitas. Así es, hermana Ángela, muchas gracias. La hermana Argenis iba a opinar, hermanita. Pues sí, hermano, simplemente el anterior y este que estamos leyendo están explicando claramente lo que en este texto de la Navidad han hecho estas personas. Y yo imagino que quizás en el tiempo de la hermana Huay algo habían hecho y se está cumpliendo nuevamente en este momento con lo que se está viviendo en el mundo adventista corporativo y en el mundo evangélico. Pues yo no digo, pues en la Iglesia Católica no debiera, pues, eh, ¿qué le digo yo? Admirarnos porque pues eso es, hace parte de esa iglesia, todas esas tradiciones, esas costumbres. No así para las iglesias evangélicas y mucho menos para la iglesia adventista corporativa, porque se supone que nacimos como un pueblo con una misión especial, con un mensaje muy especial, ¿sí? Con casi todas las cosas, pudiéramos decirle especiales, pero que en estos momentos pues ya de especial no tiene nada porque ya es una iglesia evangélica común y corriente. Y pues que gracias a Dios, por la misericordia de Dios, nosotros hemos salido de eso porque yo en una época, estando en la corporación, aquí había árbol de Navidad, había hasta cena de Navidad y todas esas cosas. Y gracias a Dios, en un tiempo, ya hace muchos años, todo eso fue a medida que yo fui escuchando, yo la primera vez que escuché esta explicación de lo del libro del hogar cristiano fue hace muchos años con el hermano Maya, que explicó ese texto y entonces pues yo tuve la oportunidad de ir al libro y darme cuenta que pues estábamos totalmente equivocados y cometiendo pecado al hacer todas estas cosas que según en la corporación, pues no había problema porque la misma profeta lo autorizaba. Y entonces es maravilloso que poder leer en estos momentos lo que está pasando con los textos y específicamente en este caso con este texto de la Navidad. Gracias, hermana Argenis. Bueno, gloria a Dios por su testimonio y por el hermano Maya, pues que
ha sido prácticamente una persona muy útil, ha servido mucho a la obra y bueno, para la gloria de Dios, pues podemos apreciar, ¿no es cierto?, los avances en los estudios y bueno, el Señor nos ha permitido abrazar este mensaje y ser también de bendición para otros que quizás lo escuchan por primera vez. Y bueno, claro que sí, hermanos, el Señor nos ha permitido bajarnos de ese tren. El Señor nos ha bajado de ese tren en el que Satanás, ¿cierto? Es el maquinista y bueno, es el que dirige ese tren que lleva a la perdición y que va utilizando, en la medida en que necesita, los va utilizando a los maquinistas, a los jefes de esta jerarquía adventista para engañar a las personas, ¿no? Hoy en día el adventista moderno se resiste a creer que no debe celebrar la Navidad, rechina los dientes, toma piedras, arremete contra el predicador. Cada vez que son amonestados, a las personas no les gusta, pero bueno, lo hacemos para bien, lo hacemos para que las personas recapaciten, las personas vayan al libro y puedan leer ellos mismos, que ahí en el prefacio ellos mismos dan testimonio de que están cumpliendo esta profecía. Bueno, estudiar el contexto, ya lo leímos, ¿no es cierto? Al emprender una tarea tal, dice ahí mismo, estoy leyendo la página, eh, primero leí de la página 50, eh, párrafo 1, y acá voy a leer de la página 66, párrafo 2. Al emprender una tarea tal, hay que tomar en cuenta muchas cosas, pues al usar los testimonios para apoyar algún tema que haya impresionado a la mente del autor, las citas pueden dar una impresión diferente de la que darían si fueran leídas en su contexto original. Y ese es el ejemplo vivo, como dijo la hermana Ángela. Estamos viviendo en el tiempo, en el tiempo de, en el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Qué tremendo, hermanos. Fíjense que cuando uno lee el prefacio de este libro, uno se encuentra con que ese prefacio fue escrito por los fideicomisarios de la Corporación Editorial Elena de White, Washington, D.C., el 8 de mayo de 1952. 1952, hermanos. Y el copyright de este libro, que es, vamos a decir, el derecho para poderlo multiplicar o publicar, ¿cierto? Es de 1959. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Saber que desde esa época viene este engaño, ¿no? Viene este engaño. Bueno, eh, al emprender una tarea tal hay que tomar en cuenta muchas cosas, pues al usar los testimonios para apoyar algún tema, como el tema de la Navidad del capítulo 77 de esta obra, algún tema que haya impresionado la mente del autor, de los autores jesuitas, de los fideicomisarios, que de paso, hermanos, en estos libros, ustedes ya ven, por ejemplo, citas del conflicto de los siglos mochadas, cortadas también, añadidas palabras. Por ejemplo, hay un conflicto de los siglos que dice que la expiación fue cumplida por él. Le aumentaron las palabras cumplida por él para hacer enseñar que la expiación terminó en la cruz. Hay un conflicto de los siglos que le quitaron la condena sobre celebrar la Pascua y los juegos de pelota, ¿sí? Le quitaron ese texto. Hay deseados de todas las gentes que traen el sello del Vaticano. Entonces, ese patrimonio, White, ha sido infiltrado, ha sido permeado, ha sido entregado a los jesuitas hasta tal punto de que ellos determinan qué párrafos hay que quitar y qué párrafos hay que dejar. Y ustedes esta mañana escucharon de los labios de Ted Wilson en ese saludo de Navidad.
diciendo que debían leer el libro La Gran Esperanza. Ese libro, hermanos, es un conflicto de los siglos mutilado totalmente, mutilado, ¿sí? La Gran Esperanza. Y los libros del conflicto de los siglos repartidos ahora también son mutilaciones. Entonces, las citas pueden dar una impresión diferente de la que darían si fueran leídas en su contexto original. Yo les hago una pregunta, hermanos. Bueno, estamos en una clase y podemos, ¿cierto?, intervenir. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios, al revelarle visiones y sueños a la profeta, ustedes creen que Dios le iba a dar la orden a la profeta de que escriba cosas que vio? ¿Ustedes creen que Dios le pudo haber mostrado a la profeta Elena White que escriba artículos para que enseñe a la gente a celebrar una fiesta pagana como es la Navidad? ¿Ustedes creen que Dios le dio instrucciones a la hermana White para que enseñe que no es pecado tener un árbol de Navidad con un propósito diferente y con un uso diferente de esos regalos que se cuelgan allí? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? No, hermano, claro que no, Hermanito. porque el Señor le Ah, mostró ya, a ella, perdón. tanto ella como las Sagradas Escrituras. ¿Me escuchan? Sí, hermanita, adelante. Ya le damos la palabra al otro hermano que tiene abierto el Perdón, micrófono. hermano, que creí que yo podía. Bueno, gracias. Ya le doy la palabra, hermanito, creo que es el hermano Carlos. Carlos. Ter- termine, hermanita Ángela, y luego sigue el otro hermano, el hermano Carlos. Tanto ella como la palabra de Dios habla de de las celebraciones, bueno, todas estas tradiciones humanas. Y ella en muchos escritos habla de las tradiciones del mundo, que no debemos introducir el mundo en la iglesia y eso son tradiciones paganas. Ese sería introducir el mundo en la iglesia, hablando también de las doctrinas, hablando de bueno, la sana doctrina, porque si aceptamos doctrinas católicas, pues entonces estamos introduciendo también de esa manera el catolicismo en nuestra iglesia, nos estamos volviendo católicos. Entonces ella hace mucho énfasis en eso. Entonces, ¿cómo énfasis en algo en las tradiciones humanas nos va a recomendar guardar esa tradición que tiene el mundo pagano de la Navidad? Imposible. ¿Cómo se va Hermana a Ángela, contradecir de esa manera? muy acertado, hermana Ángela, su comentario. Muchas gracias. ¿Cómo es posible que la hermana White, bueno, Dios en la Biblia nos haga un llamado a salir de Babilonia y que la hermana White vuelva a decir que hay que salir de Babilonia? ¿Y cómo es posible que, que Dios diga en la Biblia que hay que salir de Babilonia y la hermana White diga que hay que salir de Babilonia y de la gran Babilonia, y que a la vez diga que las hijas de Babilonia deben representar a las denominaciones que se atienen a sus doctrinas y a sus tradiciones? ¿Cómo creemos nosotros que sea posible para Dios darle instrucciones a la hermana White a que escriba artículos como los que están aquí mochados para hacerle creer a la gente que hay que celebrar Navidad y que hay que tener árbol de Navidad y repartir regalos de Navidad? Hermano Carlos, el Señor lo bendiga. Bueno, por primera vez mis hermanos lo van a escuchar y lo van a conocer, hermano. Es el hermano que se acabó de bautizar con el hermano José Hammer. Adelante, lo escuchamos, hermanito, su opinión. Bueno, mis hermanitos, buenas tardes. Dios me los bendiga. Feliz santo día de reposo para Hermano todos. Dios me Carlos, los bendiga. hermano Carlos, Eh, ¿puede prender la cámara un momentico, hermano Carlos, si es tan amable? Si la puede prender para yo destacarlo acá para que los hermanos lo conozcan. Aquí ya, permítame un ratito, hermanos, permítame un ratico. Listo. A ver, hay ahí algo que estoy. no lo alcanzamos a ver, algo está oscuro, hermano, algo pasa ahí. A ver, allí, No, sé, si algo pasa con la cámara, está tapada la cámara, hermano, está tapada, algo no pasa. sé. Bueno, igual, hermano, adelante, opine, en otra ocasión pues ya Ahí la la, tenemos. ahí la tengo abierta. Pero ¿cómo era?
Sí, Esa- si vemos algo oscuro, la cámara aparece, está destacado, pero está oscuro. Sí, hermanito, lo escuchamos. a ver cómo será acá. Tranquilo, hermano Carlos, lo escuchamos. Adelante, hermanito. Bueno, hermanitos, lo que pasa es que para mí ese engaño realmente viene desde los comienzos prácticamente de la predicación de la parte profética y pues lógico, porque el enemigo está ahí latente, porque es el que vino a atacar a su iglesia, a la esposa del Espíritu Santo, ¿no? A nosotros mismos, a sus seguidores que dice que es como la mujer, ¿no? Entonces, esposa del Espíritu Santo. Nosotros somos de verdad esas personas que queremos seguir a Cristo, queremos ser los escogidos, pero realmente si nosotros decidimos y fielmente estar en comunión, estar estudiosos, obedientes y estar dentro de sus estatutos, como dice, guarda mis mandamientos como la niña de tus ojos, Proverbios 7:2. Entonces, cuando el Señor nos dice de esa forma, que si me amáis, guardaréis en muchas formas, nos está hablando como el Salmo 17:8, guárdame como la niña de sus ojos, pero nosotros tenemos que hacerlo así, sus estatutos. Entonces esa cuestión de la vez pasada, cuando yo estaba en esa parte bueno, de la iglesia equivocada, que es lo que llaman ustedes la iglesia ¿qué? Bueno, Corporativa. corporativa, perdón, gracias por recordar. Entonces, en lo que dijo la hermana, ya estamos parecidos a los evangélicos. Evangélicos porque realmente decimos decir las cosas, pero de boca hablamos, pero de corazón estamos lejos. Entonces, realmente los corporativos ya hace rato están ahí. Lo que pasa es que nosotros no nos habíamos dado cuenta, nadie nos había quitado esa venda. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora ya no, ya estamos en la misma luz que los hermanos que han sido. Así es, Esperamos que hermano Carlos. nuestra luz siga siendo más y más al lado de nuestro Señor Jesús, el mismo Espíritu Santo. Entonces, lo que yo les digo, cuando hay esta parte de engaño, siempre nosotros intentamos como prevenirnos, pero si nosotros realmente escuchamos la voz, como dice en Apocalipsis 3:20, y Él cenará con nosotros, entonces realmente nosotros vamos a estar en donde debemos estar trabajando y debemos de ser esos pioneros y realmente atalayas, que seamos defensa, como decía esta mañana el hermano, que debemos de ser que, bueno, ahí el hermano José, en su predicación de culto en la finca, allá en Biotá, que nosotros debemos ser guardianes de su palabra, guardianes de la verdad. Entonces, mi hermano, eso es lo que yo entiendo y también apremio a la hermanita que Dios la colocó para hacernos iglesia, para hacernos en el camino, pero ella nunca se levantó por encima del Espíritu Santo ni de Jesús, sino ella fue utilizada como una herramienta. A mí me pasó una vez cuando yo vi el obelisco, que en la tumba, que tal, traté como de dudar de la profecía de la hermana. Pero entonces ya volviendo a lo que uno va de rodillas y le pide diligencia a Dios y que alguien con autoridad le explique, Dios ponga ángeles en el camino, hermano, gracias a Dios nos los colocó a ustedes. Eso es mi testimonio, mi hermanito, y mi introducción en esta parte y mi participación. Amén, Gracias, hermano bendiciones. Carlos. Amén, hermano Carlos. Bueno, gloria a Dios por su testimonio y gloria a Dios porque el Señor está buscando personas nobles que para convertirlos en verdaderos adoradores. Usted es un hermano más bien recibido acá en el grupo El Remanente, en la familia El Remanente. Los que estamos aquí somos sus hermanos. Gloria a Dios por la hermana Adriana que ha sido el contacto. Fueron a Biotá, allá el hermano José Hammer expuso la palabra, él fue a bautizar a la hermana Adriana, el hermano Carlos sintió que debía bautizarse y bueno, ya el hermano nos comentó, dijo, yo no me quiero ir acá sin bautizarme. El hermano Hammer me consultó, le dije, hermano, si el hermano ha estudiado, aclárele la verdad presente y bautícelo en el nombre del Señor y sigamos
atendiéndolo, sigamos orando por él, en contacto con él, instruyéndolo y confirmándolo en la verdad. Aquí Gloria ya a Dios estoy en la por, cámara. Ajá. gracias, gloria a Dios por la vida del hermano Carlos. Bueno, hay un tercer consejo, hermanos. Gracias a la hermana Ángela y a la hermana Argenis por el comentario. Hay un tercer consejo que lo hemos revisado y es que debemos estudiar, cada vez que leemos los testimonios, debemos estudiar, tener en cuenta el tiempo en que fue escrito y el lugar. Y ella misma escribió ahí en Mensajes Selectos acerca de los testimonios, nada debe ser ignorado. Nada debe ser dejado a un lado, porque es palabra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse, nada debe estudiarse y comprenderse fuera de su tiempo. Bueno, en este caso, el ejemplo más típico es que hubo un tiempo donde la hermana White defendió a la conferencia general, defendió a la iglesia adventista, y amonestó a todos aquellos que decían en ese tiempo, cuando la iglesia era fiel, amonestó a todos aquellos que decían que la iglesia adventista es Babilonia. Pero era en ese tiempo cuando era fiel. Pero después la iglesia entró en apostasía, la conferencia general se corrompió, sus pastores, el corazón de la obra se corrompió. Y ella ahora ya escribió y dijo, decir que la voz de la conferencia general es la voz de Dios es casi una blasfemia. Eso es un asunto del pasado. Y ella dijo entonces ahora que la iglesia adventista, si seguía ese curso, si metía el mundo a su seno, si se unía al Estado, si se unía con los otros poderes religiosos, se iba a convertir en una hermana de Babilonia, en una hija de Babilonia y en una Babilonia misma. Eso lo expresamos en los dos temas anteriores que están grabados allí. Tiempo y lugar, no nos olvidemos de eso. Bueno, entonces, hermanos, voy a seguir aquí otras citas, precisamente. Aquí en la introducción del libro El Hogar Cristiano, en el prefacio, vuelvo a presentar la cita. Página 5, párrafo 4. Al compilar esta obra, dice así, en el mismo libro El Hogar Cristiano dice esto que voy a leer. Al compilar esta obra, al recopilar las citas, al unirlas, al armar las citas para armar el libro, se han obtenido extractos de los escritos de la señora Elena G. de White. La señora, dicen ellas. ¿Sí? La señora Elena G. de White. Les duele decir la profeta. Ahora le llaman nomás una escritora norteamericana, una escritora famosa, la señora. Dice, al compilar esta obra se han obtenido extractos de los escritos de la señora Elena G. de White, producidos a través de 7 décadas. Imagínense ustedes, 70 años ella escribiendo, y de todos esos escritos ellos cogieron algunos pedazos y los reunieron en este libro. Pero una buena parte ha sido espigada de los miles de artículos, también artículos que ella preparó para las revistas de la denominación. Las obras publicadas, los testimonios especiales que vieron la luz en forma de folletos y los archivos de manuscritos han contribuido también a enriquecer el volumen. En relación con cada capítulo se dan las referencias apropiadas. Y noten lo que dice, los extractos provenientes de diferentes fuentes se presentan en sucesión lógica, aunque fueron escritos en ocasiones también diferentes. Esto impone de vez en cuando una interrupción en el desarrollo del pensamiento o en el estilo. Ellos reconocen que ellos cogieron de aquí, de acá, y que por lo tanto hay una interrupción. Lo mismo que se leía acá, como se cogió otra parte, pues interrumpe el mismo estilo. Por lo tanto, tuercen el significado del escrito. Porque los recopiladores limitaron su trabajo, noten lo que dicen, los recopiladores, los fideicomisarios, limitaron su trabajo ¿a qué? A seleccionar y ordenar el material.
A ver, ellos dijeron, a ver, vamos a tomar esto, lo vamos a ordenar para expresar nuestras propias ideas, para hacerle creer a la gente que en este libro la hermana White enseñó a guardar la Navidad, a tener árbol, a intercambiar regalo, que no es pecado. Y lo único propio que hayan insertado está constituido por los subtítulos. Ellos dan testimonio que los subtítulos del libro El Hogar Cristiano es propio de los fideicomisarios. Bueno, queremos revisar esta tarde que una de esas citas que ha sufrido el ataque de los fideicomisarios, sufrió el atentado, la tergiversación, pues estaba aquí en la página 434, donde hay unos puntos suspensivos, ¿cierto? Unos puntos suspensivos y que le quitaron la parte más grande, ¿cierto? Que dice que eh, a este día, el 25 de diciembre, se le ha prestado demasiada atención por siglos y que es aceptado por el mundo incrédulo. Le quitaron esta parte para torcer el significado. Si esta cita estuviera completa en el libro, la gente no creería, los adventistas del séptimo día no creerían lo que creen, ni harían lo que hacen. Si estuviera completa la cita, ¿y qué es lo que les hizo falta? A este día se le ha prestado demasiada atención por siglos, es aceptado por el mundo incrédulo. Si esta cita estuviera completa en el libro, entonces el adventista pensaría, ¿no? Y diría, bueno, si yo acepto que hay que celebrar Navidad, si yo acepto que hay que tener árbol, si no es pecado tener árbol, si hay que intercambiar regalos, si es una fiesta, entonces estoy siendo un incrédulo. Estoy siendo un incrédulo y estoy siendo un cristiano del común, un cristiano apóstata, un protestante apóstata. ¿Sí? Es aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general como el día en que nació Cristo. Cuando el mundo en general celebra ese día, no muestra ningún honor a Cristo. Si el adventista tuviera esta cita en el libro del Hogar Cristiano, pensaría, además de pensar que está en el mismo nivel del incrédulo y del cristiano en general, del cristiano apóstata, pues también pensaría y diría que si él celebra Navidad, no está mostrando ningún honor a Cristo, está dándole honor a Satanás, si tuviera la cita completa. ¿Qué más? Pensaría que se está negando a reconocerlo como su Salvador y a darle honra con la obediencia voluntaria a su servicio. Que pensaría que está dándole preferencia a un día y ninguna preferencia a aquel por quien el día se celebra. Bueno, una obediencia falsa. Allí hay otros párrafos del capítulo La Navidad para estudiar qué más quitaron los fideicomisarios de la carta. Pero, hermanos, esa cita, esto nosotros, ¿cierto? Ya lo revisamos entre ayer y hoy. Yo quiero ir un poquito a ampliar un poquito en lo que fue, esta mañana revisamos el asunto de los débiles y quiero revisar un poquito y ampliar este asunto de los tabernáculos en construcción, porque sí vale la pena, porque allí hay una cita también tergiversada, ¿sí? En las revistas adventistas de la época hay un artículo que habla sobre eso, ¿sí? Dice, nuestras casas de culto en Oakland y Battle Creek están bajo la presión de la deuda. Estaban endeudadas esos templos que estaban construyendo. El tabernáculo Dime, así le llamaban, tabernáculo Dime, nos pertenece a todos. Deberíamos todos tener un interés especial en él. ¿Y en qué sentido nos deberíamos interesar? Para acomodar los estudiantes del colegio, los pacientes en el sanatorio, los trabajadores de la oficina y la gran cantidad de fieles constantemente viniendo del extranjero. Miren que cómo pasaba, ¿no? Ese tabernáculo tenía todos estos departamentos. La erección de esta espaciosa casa de culto fue una verdadera necesidad. Grandes responsabilidades descansan sobre aquellos en Battle Creek
y también en aquellos cuyos brazos deben contactarse para mantener estos intereses en el gran corazón de la obra. No en todo el mundo hay un campo de batalla por la verdad de la reforma. Me gusta esto. Aquí están involucrados grandes intereses. La escuela sabática y el colegio están educando a los jóvenes y determinando el destino futuro de las almas. Aquí hay una necesidad continua de idear formas y medios para el avance de la verdad y la conversión de las almas. Y en este contexto, como había una necesidad continua aquí, en este lugar, en Battle Creek y en Oakland, en las casas de culto, como hay una necesidad continua de idear formas y medios, recursos para el avance de la verdad y la conversión de las almas. Nuestra gente no está ni medio despierta a las demandas de los tiempos. La voz de la providencia está llamando sobre todos los que tienen el amor de Dios en sus corazones para despertar a esta gran emergencia. ¿Y cuál era la emergencia? Que se necesitaba terminar de construir un lugar para estudiantes del colegio, pacientes del sanatorio, trabajadores de la oficina y gran cantidad de fieles que venían del extranjero, ¿sí? Para educarlos para la salvación. Y no habían recursos. Y ella habla, aquí en este lugar se necesitan recursos, se necesitan medios, ¿cierto? Nunca hubo un momento en que había tanto en juego como hoy. Nunca hubo un periodo en el que se exigió mayor energía y autosacrificio del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Este es el contexto de las citas. Ella sigue diciendo, ahora nos acercamos al final de otro año y no haremos estos días festivos oportunidades en las de llevar a Dios nuestras ofrendas. Miren que ella está escribiendo y dice, nos acercamos al final de otro año. No haremos de estos días festivos para el mundo, ¿no? No para ella ni para los pioneros. Oportunidades en las de llevar a Dios nuestras ofrendas. No puedo decir sacrificios porque lo hacemos solo estar dando a Dios, lo que hacemos es solo estar dando a Dios lo que ya es suyo y que solo nos ha confiado hasta que lo reclama. Dios estaría bien complacido si en Navidad cada iglesia de estos lugares, de Oklahoma y de Battle Creek, ¿sí? Si cada iglesia de este lugar tuviera un árbol de Navidad en el que se colgaran ofrendas grandes y pequeñas para estas casas de culto, no para todas las iglesias en todas las épocas como lo hacen decir aquí en el hogar cristiano, ¿sí? Para estas casas de culto de Oklahoma y Battle Creek. Nos han llegado cartas de consulta preguntando, ¿tendremos un árbol de Navidad? Recuerda que ella está hablando de que nos acercamos al final del año y se necesitan recursos. Nos han preguntado, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No es así ser como el mundo? Respondemos, puedes hacer lo que le gusta al mundo si tienes disposición para hacer así, o puedes hacerlo tan diferente al mundo como es posible. No hay ningún pecado en particular en seleccionar un árbol de hoja perenne fragante y colocarlo en nuestras iglesias. ¿En cuáles iglesias? En estas casas de culto de Oklahoma y Battle Creek, que estaban necesitando. Pero el pecado, bueno, dice, colocar un árbol ahí no es pecado, en estos dos lugares. El pecado está en el motivo que impulsa la acción. Si van a colocar el árbol para celebrar Navidad como el mundo lo hace, o si van a colocar el árbol de Navidad pensando como el mundo piensa, allí hay pecado. Y si ustedes le van a dar el uso a esos regalos que se colocan en ese árbol, como el mundo le da, allí hay pecado. Porque el mundo, ¿cómo es que usa esos regalos? Los usa para agradarse entre ellos, a los hijos, a los esposos, para agradarse entre ellos. No los usa para llevar ofrendas y regalos para suplir necesidades de unas casas en construcción en unos dos determinados sitios que estaban pasando por una crisis. El pecado está en el motivo que impulsa la acción y el uso que se hace de los dones colocados sobre el árbol. El árbol puede ser tan alto. Bueno, entonces ahora sí, si el motivo es correcto, ¿sí? El motivo de colocar el árbol es correcto. ¿Y cuál es el motivo correcto?
de no hacerlo como lo hace el mundo, sino de colocar un árbol de hoja perenne, un árbol vivo, un árbol que no bote las hojas, un árbol que mantenga las hojas y que sea fragante, ¿sí? Colocarlo allí para que se reciban dones y ofrendas para suplir esas necesidades de esos dos lugares. Entonces, dice, el árbol puede ser tan alto y sus ramas como ancho, como mejor se adapte a la vocación. Pero dejen que las ramas estén cargadas de oro y plata, fruto de su beneficencia, y presenten esto a él. ¿A quién? A él. E mayúscula con tilde en la E, pronombre personal, refiriéndose a Dios, a Él, no a los hombres, no a los hijos, no al esposo, no al vecino, no a la cuñada, no a la suegra, no, a Dios, a Él, tampoco a los pastores, tampoco a los tesoreros, no, a Dios. Esto a Él como su regalo de Navidad. Deja que tus donaciones sean santificadas por la oración y deja que el fruto sobre este árbol consagrado se aplique hacia eliminar las deudas de nuestras casas de culto en Battle Creek, Michigan y Oakland, California. Una palabra a los sabios es suficiente. Hermanos, esta cita de verdad que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque allí nosotros encontramos, de verdad, hermanos, encontramos que la hermana White escribió esto en el contexto, ¿sí? En el contexto de que ella dijo, se puede colocar en estos sitios donde está en construcción los templos, ¿sí? Y los mencionó, Battle Creek, Michigan y Oakland, California. Son dos sitios, ¿sí? En Battle Creek y Oakland. El uno estaba en Michigan, en el estado de Michigan, y el otro está en California. Pero ella dijo que esas donaciones que se traen allí sean santificadas por la oración y que debían dejar que el fruto sobre esos árboles, con un motivo especial, no como un motivo como el mundo lo hace, sean consagrados, sobre este árbol consagrado, se aplica hacia eliminar las deudas de nuestras casas de culto. Pero resulta de que hoy en día esto se generalizó con el hogar cristiano y entonces en las iglesias ponen allí los árboles no naturales, sintéticos, con luces, con estrellas de Moloch, con las bolitas redondas, con ángeles allí. Se pervirtió este asunto. Y bueno, las ofrendas que se llevan allí no muchas veces son para la construcción, sino para agradar y ponen los regalos allí al pie del árbol para agradar a los miembros de la iglesia, al pastor, inclusive algunas ofrendas que son llevadas para la iglesia son para apoyar el aborto, para apoyar la fábrica de armas, para pagar y hacer regalos a los pastores que enseñan doctrinas de demonios, para comprar cosas superfluas y no son utilizadas con los fines que Dios requiere. Allí está bien claro el escrito que dice que se debía dejar que el fruto sobre ese árbol consagrado para un fin se debía aplicar hacia eliminar las deudas de nuestras casas de culto, específicamente en Battle Creek y en Oakland, California. Y él ya termina diciendo, una palabra a los sabios es suficiente. Pero resulta que esta palabra los necios la han tergiversado y entonces ahora no colocaron esto, no aparece, ¿cierto? Esto no aparece, ¿sí? Acá, hermanos, en el libro donde dice, tendremos árbol de Navidad, eh, acá dice, por ejemplo, fíjense, hermanos, acá en el libro, El Hogar Cristiano, solamente la cita termina hasta aquí, hermanos. Mire,
Hasta aquí, a Él como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí, miren. Hasta aquí está el párrafo en la página 438 del Hogar Cristiano. Pero no le colocaron la parte que falta. Y dejar que el fruto sobre este árbol consagrado se aplique hacia eliminar las deudas de nuestras casas de culto de Battle Creek, Michigan y Oakland, California. Una palabra a los sabios es suficiente. Eso no está en el libro. Entonces, las citas que leímos al principio se aplican perfectamente. Dice así, mire, lo que sigue diciendo acá en el libro es, las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Bueno, voy a seguir. Acá hay otra cita, ¿cierto? Quienes quieran el PowerPoint lo pueden recibir para que confirmen. Dice así la cita, completa, ¿no? Traducida. Dice así, aconsejamos a todos nuestros hermanos y hermanas, perdón aquí, hacer una reforma decidida con respecto a estos días festivos. Aquellos que aprecian el don de Dios y su querido Hijo para salvarlos de la ruina, ahora tienen una oportunidad favorable para dar pruebas tangibles de su gratitud al rendir a Dios sus ofrendas de agradecimiento. Había una oportunidad para demostrar el amor a Dios y a su Hijo al hacer ofrendas de agradecimiento. Ahora, en un tiempo determinado, dejemos que los viejos y los jóvenes traigan aún sus monedas como ofrendas sagradas a Dios. O sea, aún al traducirlo allí, hermanos, la palabra es monedas pequeñas, algo hasta lo más pequeño, ¿sí? Dejemos que los viejos y los jóvenes traigan aún sus monedas como ofrendas sagradas a Dios. Si hiciéramos dar a la causa de nuestro Redentor la mitad de tanto como hemos otorgado a nuestros amigos, haríamos mucho bien y recibiríamos una bendición por dar. Tratemos de representar fielmente a Cristo en los próximos días festivos, imitando su ejemplo, mientras iba haciendo el bien. Ella no está hablando, hermanos, de hacer esto todos los años, en todas las épocas y en todas las iglesias, sino en un determinado tiempo, en determinadas iglesias y en determinada época. Es imposible disfrutar de la aprobación de Dios mientras se vive para sí. Como cristiano que profesa una fe viva en la próxima venida del Hijo, guardando todos los mandamientos de Dios, haga esfuerzos serios para acercarse a Dios a través de Jesucristo y haga un pacto con Él por sacrificio. En nuestros principios de acción debemos ser elevados sobre las costumbres y modas del mundo. Bueno, esta parte no la ponen, ¿no es cierto? Nunca la pusieron en el libro. En nuestros principios de acción debemos ser elevados, debemos estar por encima de las costumbres y modas del mundo. Cristo vino a nuestro mundo para elevar el nivel de los hombres al divino nivel y hacerlos simpatizar con la mente de Dios. Bueno, voy a seguir porque el tiempo sí me da. Todavía tengo un tiempito. Aquí se nos ha oscurecido, hermanos. Aquí hay otra cita, hermanos, que allí la dejamos para los que quieran tener el archivo. Aquí está resaltada. Aquí está resaltada en esta parte de acá. Los que quieran confirmar, porque hay gente que sí quiere confirmar, pide el PowerPoint. Allí se lo podemos enviar, ¿cierto? Y entonces dice, otra cita dice, escrita por la hermana White. Ahora nos acercamos al final de otro año y no haremos estos días festivos oportunidades en las que llevar a Dios nuestras ofrendas. Bueno, esa cita fue la que ya leímos, ¿no es cierto? Dios estaría bien complacido si en Navidad cada iglesia, de estas dos iglesias, hubiera un árbol de Navidad en el que se colgaran ofrendas grandes y pequeñas para estas casas de culto. Bueno, esa cita ya la leímos. Especificando que eran dos casas de culto específicas de Battle Creek y también de Oakland. En el libro El Hogar Cristiano dice así, fíjense la comparación. ¿Tendremos árbol de Navidad?
agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. A pesar de que está tergiversado, al menos hacen énfasis que es para esas casas de culto. Allí se les olvidó a los fideicomisarios corregir y colocar para las casas de culto o para nuestras casas de culto. Dios permitió que se les pasara por alto y ellos dejaron para esas casas de culto. ¿Cuáles casas de culto? La cita original dice que eran para las casas de culto de Battle Creek y Oakland, ¿sí? Y aquí ellos colocaron aquí este asterisco, ¿no es cierto? Y van a explicar qué significa ese asterisco. Lo demás lo colocaron cortado, ¿sí? Cortado, el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. Resaltaron eso, ¿cierto? Sino que este estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Pero aquí lo cortaron el texto. Aquí lo cortaron, ¿sí? No colocaron lo anterior, lo que seguía. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión. Y bueno, y aquí también, y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad, sean vuestros donativos santificados por la oración. Lo cortaron el texto allí. Y no escribieron que era para unas casas específicas de ciertos lugares específicos. Y sigue, las fiestas de Navidad de Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Lo cortaron el texto allí, en el hogar cristiano. Bueno, acá, hermanos, hay otra cita que habla sobre la Navidad en el tabernáculo. Así le llamaban ellos al templo que habían construido, el tabernáculo. Ánimo y buen ánimo. Según la sugerencia general de la Review del 11 de diciembre, se colocó un hermoso árbol de hoja perenne en el tabernáculo. Miren cómo van a narrar ellos. Se colocó un hermoso árbol de hoja perenne en el tabernáculo y se llevó a cabo una reunión en la noche del 25 de diciembre. Noche del 25 de diciembre. El orden de los ejercicios fue el siguiente. El himno, la oración, la canción de Navidad, un discurso del hermano Stone, el jubileo de la Navidad, y luego en el punto 6 dice, dirección por la señora Lena Heide White. Bueno, y en el punto 9 dice que recolectaron la cosecha del árbol. Noten que en esa ocasión, cuando la hermana White dijo, sería bueno, como nuestras casas de culto están endeudadas, en esas dos casas de culto, bueno, coloquemos un árbol de hoja perenne, fragante, y que aquí traigan todos las ofrendas para aliviar las deudas, ¿cierto? De nuestras casas de culto, no con un motivo como el mundo lo hace, ni le vamos a dar a los regalos que traen ahí a las ofrendas el uso como el mundo lo usa, sino para aliviar esas casas de culto. Entonces, como colocaron esos árboles, hicieron un programa y un punto era recolectando la cosecha del árbol. ¿Y qué significará esto? Recolectando la cosecha del árbol. Hermanos, que llegó un momento donde ellos tomaron las ofrendas, las contabilizaron, entre varias personas, las contaron, las contabilizaron y dijeron, gloria a Dios, porque han ingresado tantos dólares con tantos centavos como ofrenda para la casa de culto y podemos aliviar las deudas de estas casas de culto. No lo hicieron como el mundo lo hace, que a las 12 de la noche, entonces destapar los regalos y entonces regalo para ti, regalo para ti, regalo para ti, regalo para ti y otra vez regalo para ti, regalo. No, eso es tergiversar el asunto de cómo la hermana White en su momento, en una necesidad específica, lo hizo recolectando la cosecha del árbol. Y más adelante,
dice que hicieron para entretener e interesar a la gran audiencia. La dirección del anciano Stone fue apropiado, instructivo, el tema que él tuvo. Tomó por base de sus observaciones los diversos lemas que adornaba al frente de la galería y hablaba de la bondad de Dios al dar a su Hijo para la redención del hombre. El discurso de la hermana White estuvo lleno de buenos puntos y entregado en su forma habitual con poder. Ella describió la escena mientras se daban las buenas nuevas. Mencionó, ¿no? Que habían los pastores que habían anunciado que había nacido un Salvador y habló del carácter y ejemplo de Jesús, presentando en sus verdaderos colores la temible inconsistencia de celebrar su nacimiento de la manera común. Noten que en ese discurso que la hermana White tuvo esa noche y que se escribió el 11 de diciembre, hermanos, la hermana White, después de recolectar la cosecha del árbol y contar las ofrendas que entraron y darle la gloria a Dios por esas ofrendas para aliviar las deudas, ella tuvo un discurso y ella aclaró en ese discurso, ¿qué aclaró? Habló del Salvador, de su nacimiento, Mateo, Lucas, pero también dijo que habló con poder, presentando en sus verdaderos colores, dándole el nombre que le corresponde, a la temible inconsistencia de celebrar el nacimiento de Cristo de la manera común. Noten que ella esa noche hizo énfasis, la temible inconsistencia de celebrar el nacimiento la manera, de Jesús de la manera común, con frivolidad, con glotonería e intemperancia. Ella hizo la diferencia, ¿sí? Ella señaló a el árbol, que colgaba por todas partes con contribuciones arregladas con buen gusto, como emblema apropiado del cristiano fructífero, y finalmente llevó la mente al árbol de la vida en el reino de Dios, de donde el vencedor poco a poco arrancará el fruto vivificante. Ella no estaba celebrando Navidad, ni estaba reglamentando el uso del árbol de Navidad, ni estaba reglamentando el uso de regalos en Navidad. No, lo hizo con unos propósitos específicos, por un motivo específico, ¿sí? Acá un texto, aquí está subrayado en rojo, ¿cierto? ¿Sí? El anciano White dice, vamos a traducirlo acá, volvió a su vida temprana cuando con motivo de una templanza, perdónenme aquí que no me deja leer esto, reuniéndose hace 39 años, dirigió el coro cantando que, bueno, un himno en la ciudad de Palmira. Él ocupó unos momentos en comentarios apropiados al encuentro navideño. Luego se recogió el fruto del árbol. Miren otra vez, otra ocasión donde se recogió el fruto del árbol, que consistía en casi en su totalidad de sumas de dinero desde 10 centavos a $250 en pago de promesas anteriores y en nuevos obsequios para el tabernáculo. Eran para el tabernáculo, ¿cierto? En esa ocasión. Y allí hace énfasis en todo lo que recibieron, y también dio ese árbol una segunda cosecha, o sea que volvieron a insistir, los hermanos fueron animados, volvieron a ofrendar, ¿no? En esa ocasión se hicieron unas promesas adicionales hechas y se reunió $1,471.90. Nuestro árbol de Navidad del año pasado costó, o sea, dio fruto como $730. El rendimiento de ese año fue un poco más del doble. Este superó todas las expectativas y fue muy loable por parte de la iglesia considerando las demandas sobre sus medios durante los 2 últimos años. O sea que, hermanos, aquí está claro también que el hacer eso
de dejar las ofrendas en un árbol era mientras el tabernáculo de Battle Creek y de Oklahoma estaba en construcción, y eso no iba a demorar un mes ni 2 meses. Por lo menos aquí dice que lo hicieron durante 2 años, pero era una situación específica para lugares específicos. Dice, mucha satisfacción se manifestó por el resultado. Note, no se hizo nada para divertirse ni para emocionar alegría e hilaridad, pero todo fue alegre y había mucho para edificar a todos los pensadores y considerados personas que sienten que la vida es demasiado real. Y bueno, y aquí dice, y que cualquier ocasión para celebrar el nacimiento de aquel que vino a este mundo para dedicarse al bien de los demás y por fin a morir por su salvación, deben participar del espíritu del Maestro. Una reunión navideña eh, tan gastada se va en esterilidad del alma por el momento y desagradables recuerdos que son las reuniones que se hacen en el común. No se hizo nada para divertirse ni para emocionar alegría y hilaridad, pero todo fue alegre y había mucho para edificar a todos los pensadores y considerados, aquí lo está repitiendo, que sienten que la vida es demasiado real y seria para ser desperdiciada en locura. Y que cualquier ocasión para celebrar el nacimiento de aquel que vino a este mundo para dedicarse al bien de los demás y por fin a morir por su salvación, es participar del Espíritu, dice, se debe participar del Espíritu del Maestro. Una reunión navideña tan gastada se va en esterilidad del alma por el momento y es desagradable. Bueno, recuerden que esto es traducido, ¿cierto? En los recuerdos para el futuro. Aquí, hermanos, se está refiriendo a celebrar la Navidad al estilo pagano, ¿cierto? A hacer reuniones navideñas al estilo del mundo. Aquí está lo mismo. Hablando acerca de específicamente del tabernáculo de Battle Creek. Mire, específicamente del tabernáculo de Battle Creek. Dice, la deuda del tabernáculo debe ser levantada de él tan pronto como sea posible. Me imagino, hermanos, que ese tabernáculo construido pues había quedado endeudado. Quizás habían fiado materiales o mano de obra, se estaba debiendo. La abundante cosecha, la abundante cosecha de la Navidad. El árbol informado en este documento muestra que los miembros de la iglesia de Battle Creek están listos para verter sus ofrendas voluntarias para la casa del Señor, no levantadas solo para su bien. Aquí está la diferencia. Y esto no lo escriben en el hogar cristiano. No aparece en el hogar cristiano. Debería aparecer. ¿Sí? Ofrendas voluntarias para la casa del Señor, no levantadas solo para su bien de las personas, pero para el beneficio de general. Porque dice, la deuda antes de las donaciones colocadas en el árbol de Navidad costaba alrededor de $10,000. Damos algunas de las razones por las que esto debe cumplirse con las ofrendas voluntarias de toda nuestra gente lo antes posible. Primero, dice, la mayor parte de esta cantidad se debe a la oficina de la Review and Herald, que se avergüenza de no tener una oficina para ello, ¿cierto? Esta casa fue construida para el bien de la causa y una carga demasiado grande no debería descansar sobre la iglesia en la batalla. Bueno, la iglesia debe ser en Battle Creek, en el pago de la misma, ¿no? El traductor no ha traducido ahí. En la reciente General Conferencia e Instituto Bíblico, la iglesia de Battle Creek facilitó las condiciones de los beneficiados. Tablero, matrícula, calefacción y la iluminación del tabernáculo eran gratis, excepto una tarifa de $1 cada uno por un curso de locución. Por último, no menos importante, nuestras casas de culto dedicadas al servicio de Dios deben estar libres de deudas. Y por esa ocasión, hermanos, fue que se hizo lo que se hizo allí con esos motivos y con esos propósitos, con ese uso específico. Esperamos escuchar buenas noticias de la fruta recolectada de cientos de árboles de Navidad en beneficio de la Casa de Adoración en Oakland, California, y el Tabernáculo de Battle Creek.
si alguna iglesia o cualquier hermano o hermana se sienten convencidos de que no cumplieron con su deber en Navidad, la puerta está abierta. ¿Qué quiere decir eso? Dice, si alguno de los hermanos, si alguna iglesia o cualquier hermano o hermana se siente convencidos de que no cumplieron con su deber en Navidad, la puerta aún está abierta, envíe sus ofrendas. Que estas casas de culto estén libres de deudas, luego que ellos tienen una nueva dedicación a Dios. Hermanos, vez tras vez hay evidencias de que cuando la hermana Juárez escribió estas citas, no lo hizo para oficializar, celebrar Navidad, ni hacer árbol de Navidad, ni repartir regalos dándole un uso como el mundo le da, ni con un propósito como el mundo lo da. Eran sitios específicos, lugares de construcción específicas, condiciones específicas de endeudamiento y tiempo específico, no para todas las épocas. ¿Sí? Quizás, hermanos, pueda haber una ayuda. Bueno, yo creo que por ahora, hermanos, vamos a ir terminando, ¿cierto? No sé si hay alguna pregunta, hermanos, o quizás aquí dice para finalizar, debemos analizar el contexto del párrafo más célebre de la Navidad en el hogar cristiano. El párrafo más célebre de la Navidad en el hogar cristiano dice así: tendremos árbol de Navidad. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia, noten, aquí están diciendo que cada iglesia, que todas las iglesias en todos los tiempos tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Aquí, hermanos, hay un asterisco que en el mismo libro dice nota. En el artículo se aludía a ciertos proyectos de construcción, entonces en ejecución. En el mismo libro está esa nota. Bueno, en realidad no eran ciertos proyectos, sino eran dos proyectos, en Oakland y en Battle Creek, ¿sí? Se aludía, por eso se escribieron estas citas. Ellos mismos dan testimonio, aunque tuercen porque dicen ciertos proyectos de construcción. No, no eran ciertos proyectos, eran solamente dos en sitios determinados. Pero le añaden esto, las referencias de la hermana Huay de esto, de tendremos árbol de Navidad y que agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas. Las referencias se insertan aquí porque los principios presentados tienen aplicación para el día de hoy. Entonces allí tuercen la cita, le dan otro significado, la sacan de contexto, le quitaron todo lo demás, no hacen saber que eran casas de culto endeudadas de Battle Creek y Oakland, y entonces ahora dicen, hay que tener árbol de Navidad en todas las iglesias, en todas las épocas, que traigan ofrendas hasta el día de hoy. Entonces, son textos tergiversados por los fideicomisarios del patrimonio Huay en el hogar cristiano, ¿sí? En el hogar cristiano. Bueno, aquí ya está lo que más dice, ¿cierto? El hogar cristiano. Bueno, aquí va a haber un comentario. Dice, bueno, en el párrafo al menos tuvieron la decencia de agregar una nota en la cual los fideicomisos escribieron, esa nota ya la leímos, ¿no es cierto? En la cual los fideicomisarios escribieron que la hermana Huay estaba aludiendo a ciertos proyectos de construcción entonces en ejecución, como dice la nota. Pero luego los fideicomisarios escriben, las referencias se insertan aquí porque los principios presentados tienen aplicación para el día de hoy, lo cual no es cierto, hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a leer el contexto desde este párrafo y vamos a ver si verdaderamente los editores han presentado el mismo principio y la misma aplicación con los cuales la sierva del Señor escribió esta carta. Entonces, en la Review and Herald de diciembre 11 de 1879, párrafo 14,
El texto completo dice así: nuestras casas de culto, perdónenme un ratico, hermanos, que aquí me está pidiendo esto aquí la batería. Dice, nuestras casas de culto están, gracias, ya. Noten cómo dicen la cita completa. Review and Herald de diciembre 11 de 1879, párrafo 14. Nuestras casas de culto en Oakland y Battle Creek están bajo presión de deudas financieras. Específicamente lo dice. El tabernáculo Dime nos pertenece a todos. Todos deberíamos tener un interés especial en él para poder alojar a todos los estudiantes del colegio, a los pacientes del sanatorio, a los trabajadores de la oficina y al gran número de fieles que vienen constantemente del extranjero. La construcción de esta espaciosa casa de culto era una necesidad positiva. Grandes responsabilidades descansan sobre los que están en Battle Creek y también sobre aquellos a quienes se les debe alcanzar sus brazos para sustentar estos intereses en el gran corazón de la obra. Sí, así dice la cita, hermanos. En ninguna otra parte del mundo existe un campo de batalla por la verdad y la reforma como este. Grandes intereses están involucrados aquí. La escuela sabática y el colegio están educando a los jóvenes y están determinando el futuro destino de las almas. Aquí hay una necesidad continua de idear formas y medios para el progreso de la verdad y la conversión de las almas. Aquí, en Oakland y Battle Creek, nuestro pueblo no está ni medio despierto a las exigencias de la época. La voz de la providencia hace un llamamiento a todos los que tienen el amor de Dios en sus corazones para que despierten a esta gran emergencia. Era una emergencia en cierto lugar, en un tiempo determinado, en un sitio determinado. Nunca hubo un momento en el que hubiese tanto en juego como ahora. Nunca hubo un periodo en el que se exigiera una mayor energía y abnegación del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. La razón principal, dice el comentario, por la cual la hermana White escribió esta carta fue que las casas de culto de Battle Creek y Oakland estaban con deudas financieras. Y la hermana White estaba amonestando a los hermanos que en lugar de ayudar con la deuda de esas casas de culto, los hermanos estaban despilfarrando el dinero en árboles de Navidad, adornos y regalos para el intercambio de regalo navideño. Este es el verdadero contexto de la cita, ¿sí? Por eso ella, ¿sí? Allí, miren, esta cita que voy a leer es de la Review and Herald de diciembre 11 de 1879, párrafo 13. La cita que acabamos de leer es diciembre 11, 1879, párrafo 14. O sea, antes de lo anterior, pues está esto. Los regalos son despilfarrados uno sobre otro, y la alabanza que debería ser entregada a Dios, a quien le pertenecen todas las cosas, es otorgada a los pobres mortales. Esto es lo que sucede a raíz de la tergiversación del tema de la Navidad en el hogar cristiano. Entonces la hermana White en su momento los amonestó a los hermanos. Como la causa, el templo, Battle Creek y Oakland, el tabernáculo, las casas de culto, estaban endeudadas, estaban en aprietos, pero los hermanos estaban despilfarrando el dinero, los regalos son despilfarrados uno sobre otro, y la alabanza que debería ser entregada a Dios, a quien le pertenecen todas las cosas, es otorgada a los pobres mortales. Entre ellos estaban dando regalos, invirtiendo dinero para comprar el árbol, para comprar los elementos que se cuelgan en el árbol, despilfarrando el dinero, ¿sí? Entonces los amonestó. Y por eso, en el párrafo 6 dice, es un placer y una gratificación intercambiar regalos con nuestros amigos. Pero ¿no hay acaso más nobles y gloriosos objetos para los cuales podamos dar nuestros medios y así hacer el bien al arrojar luz sobre la senda de otros? Es entonces bajo ese contexto que la hermana White escribió lo que voy a leer ahora. Eso era lo que estaba pasando.
Párrafo 15. Nos acercamos al final de otro año y no haremos de estos días festivos oportunidades para llevar a Dios nuestras ofrendas. No puedo decir sacrificios, pues solo estaríamos dando a Dios lo que ya es suyo y que solo nos ha confiado a nosotros hasta que Él lo demande. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que el pecado está en el motivo que impulsa la acción y en el uso que se hace de los regalos colocados en el árbol. Hermanos, ahora sí podemos entender el contexto en el cual la hermana Juárez escribió estos párrafos, ¿sí? Había un problema, había una deuda, había un pecado, los hermanos estaban despilfarrando el dinero y por eso la hermana dijo, bueno, pues están despilfarrando, los regalos son despilfarrados uno sobre otro. La alabanza que debería ser entregada a Dios a quien le pertenecen todas las cosas es otorgada a los pobres mortales, ¿sí? Pero dice, ¿no hay acaso más nobles y gloriosos objetos para los cuales podamos dar nuestros medios y así hacer el bien al arrojar luz sobre la senda de otros? ¿No hay acaso más nobles y gloriosos objetos para los cuales podamos dar nuestros medios? Y entonces en ese contexto ella dice, como nos acercamos al final de otro año, ¿no haremos de estos días festivos oportunidades para llevar a Dios nuestras ofrendas? ¿Sí? Y entonces dice, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviera un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, para esas casas de culto de Battle Creek y Oakland. ¿Sí? Y entonces hace la referencia a la pregunta, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Bueno, la hermana Juárez respondió, pueden obrar como el mundo si lo prefieren, o pueden obrar de una manera diferente, pero el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias de Battle Creek y Oakland no entraña pecado, sino que el pecado está en el motivo que impulsa la acción y en el uso que se hace de los regalos colocados en ese árbol. Entonces, la hermana Huay no estaba simplemente escribiendo acerca de ciertos proyectos de construcción, como dicen los fideicomisarios. Ella estaba diciendo que dos casas de culto tenían deudas financieras y que a Dios le agradaría que los hermanos, en lugar de gastar dinero en regalos para sí mismos, aporten dinero para eliminar aquella deuda. Es por eso que ella escribe, para esas casas de culto de Oakland y Battle Creek. Los fideicomisarios usan este párrafo como dando a entender que ella dijo, agradaría a Dios que todas las iglesias adventistas en todas las épocas tuvieran un árbol de Navidad con regalos, pero esta es una gran mentira, ella nunca dijo eso. Bueno, dice, seguramente ella vio que en muchas casas de culto se habían colocado árboles de Navidad con regalos para los hermanos, lo que hacen hoy los adventistas babilónicos. Entonces ella les amonesta y les dice que a Dios le agradaría que en lugar de poner regalos para los hermanos, pusieran dinero para las casas de culto que estaban en quiebra. A la pregunta, ¿tendremos un árbol de Navidad? Ella responde claramente, hagan como hace el mundo o apártese del mundo del todo. En otras palabras, eso es un asunto que ustedes deciden. Pero ¿dónde está el pecado? Ella escribe que colocar un árbol en la iglesia no es pecado, pero el pecado está en el motivo que impulsa la acción y en el uso que se hace de los regalos colocados en el árbol. Entonces hacemos claridad. Cuando las personas llevan un árbol de Navidad a la iglesia, llevan un árbol de Navidad a la casa y no le dan, no lo hacen con el motivo adecuado, con el motivo adecuado que impulsa a llevar el árbol de Navidad, ni lo hacen
para darle un uso adecuado a los regalos y ofrendas colocados allí, pues hay pecado, hay pecado. Si lo hicieran en las ocasiones donde se necesita, que hay tabernáculos en construcción, que están en quiebra y que los hermanos están despilfarrando el dinero en otras cosas, quizás podríamos tomar el consejo y decir, le agradaría mucho a Dios que se colocara, ¿cierto? Pero por causa de los débiles, no lo hacemos. Mi apreciado hermano, hoy en día no necesitamos colocar un árbol de Navidad para que el hermano pueda traer sus ofrendas a Dios. No lo necesitamos. Por amor a los débiles, no lo hacemos, ¿sí? Entonces, hermanos, nos debemos preguntar. Tú te tienes que preguntar. ¿Necesitas que se te lleve un árbol de Navidad a la plataforma de tu iglesia, de tu templo o de tu casa para dar una ofrenda a Dios? ¿Lo necesitas? Yo creo que no lo necesitas, ¿sí? Debe brotar de tu corazón. Hacemos la pregunta final. ¿Cuál es el motivo que impulsa la acción de colocar un árbol de Navidad? Decorarlo con pompas y luces y regalos en nuestras casas de culto. ¿Cuál es el motivo? Celebrar la Navidad como el mundo la celebra. Y entonces es pecado. ¿No es el motivo acaso de seguir la moda del mundo? ¿O acaso se despilfarra el dinero en pompas, luces, estrellas y demás decoraciones para Dios? Dejamos las respuestas a la conciencia de cada persona. Hermanos, eso es lo que está escrito, ¿cierto? Bueno, podríamos seguir leyendo aquí para especificar que el árbol puede ser tan alto y que la fruta de estos árboles consagrados sea aplicada hacia la eliminación de las deudas de nuestras casas de culto de Battle Creek, Michigan y Oakland, California. En la Review and Herald del diciembre 11, párrafo 16, en la misma revista, ¿sí? Para la eliminación de las deudas de nuestras casas de culto en Battle Creek y Oakland. Los fideicomisarios omitieron la parte en que la hermana White claramente especifica que ella se estaba refiriendo específicamente a las casas de culto de Battle Creek y Michigan. ¿Quieren colocar árboles de Navidad, hermanos? ¿Quieren poner regalos? Háganlo. Dice la hermana White, con tal que esos regalos sean dinero que esté destinado a las deudas de las casas de culto en Michigan y California. Ese es el verdadero contexto. Pero torcieron el contexto, le torcieron el significado y entonces ahora sí, la Navidad adventista es el gran engaño de la hija de Babilonia, de la Conferencia General Adventista del Séptimo Día, la hija, hermana y Babilonia misma. A pesar de toda esta evidencia que hemos presentado, lo más probable es que los hermanos que disfrutan de la Navidad y del Año Nuevo se aferren a sus ídolos y se molesten y tomen piedras para apedrear. Pues los hombres somos carnales vendidos a la sujeción del pecado, según Romanos 7:14. ¿Sí? De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cierto? Se van a aferrar a estos textos. Es que yo soy carnal, es que yo no puedo, es que yo soy débil, es que es difícil pasarlo por alto, es que la familia, es que quedamos mal. ¿Se van a seguir aferrando a sus ídolos, hermanos? Después de todo, el actual representante, bueno, para esa época, ¿cierto? Se dijo esto. Bueno, hermanos, habrá mucho que decir de los regalos, pero bueno, por ahora vamos a dejar el tema allí con la ayuda de Dios. Agradecemos por su paciencia, esperamos, hermanos, que el hablar de este tema en este santo sábado haya sido de bendición, de edificación. Si hay alguna pregunta para hacerla, hermanos, si hay algún aporte que hacer, si hay alguna corrección que hacer, hermanos, este es el momento. Recuerden que en muchas partes del mundo nos escuchan y los hermanos pueden, de otras partes, los que están dudando, los que están débiles en ese aspecto, podrían recibir un estímulo de parte de sus testimonios, mis amados hermanos.
Si hay alguna pregunta o comentario, por favor, hagámoslo en este momento, si son tan amables. Bueno, mis hermanos están calladitos. Nadie se animó. Muchas gracias. El hermano Jairo se animó. Adelante, hermano. Hermano Carlos, hoy día no necesitamos el árbol de Navidad, necesitamos la cuenta de Nequi y enviar por ahí los recursos. Se acabó el problema. Qué pena, hermano. No le escuché bien. Por favor, repítame. Discúlpeme. Ah, bueno, sí. Bueno, Momento, mano, ya es que estoy desconectando bueno, bueno, no alcanzamos a escuchar. Bueno, hermanos. Entonces, si hay alguna otra pregunta, hermana Mónica, hermana Olguita, hermana Adriana, hermano Hugo, hermana ¿Ya me Caresa. escuchan? ¿Me escuchan así? Hermano Jairo, adelante, ahora sí lo escuchamos. Ah, sí, es que tenía conectado el parlante, si no lo dejan escuchar. No, que digo yo, hermano, que hoy ya no necesitamos el árbol de Navidad. Necesitamos esa la cuenta de Nequi para enviar los recursos allá. Está bien, hermano. Está bien, mi hermano. Bueno, hoy en día, hermanos, nosotros no requerimos de un árbol de Navidad, ¿verdad? El Señor ha hecho en nosotros, nos ha hecho entender, hermanos, que para la gloria de Dios podemos invertir los recursos en la tesorería del cielo, no en la tesorería de Satanás. Porque en este mundo hay solamente dos lugares donde colocar nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, en la tesorería de Dios o en la tesorería de Satanás. El Señor ha permitido, hermanos, que sea posible este ministerio. El Señor ha permitido que nosotros formemos parte de este ministerio y para la gloria de Dios, hermanos, poder seguir adelante. El solo hecho, hermanos, de que los hermanos hayan permanecido firmes, que el Señor nos haya conservado la fe, que estemos terminando un año según el calendario gregoriano y el mundo, para nosotros realmente, para el tiempo bíblico, este no es el fin de año, ¿verdad? Eh, a pesar de que estamos en este mundo y vemos que el mundo celebra el fin de año, bueno, el solo hecho, hermanos, de poder haber terminado este año con la salud, con la vida, firmes en la fe, creciendo y expandiendo el mensaje del tercer ángel, es una gran bendición. Y nosotros no nos cansaremos de agradecer a los hermanos y orar por nuestros hermanos misioneros, por los hermanos que lideran escuela sabática, los que predican, los que oran, los que asisten, los que acompañan con su presencia y también los que nos apoyan, ¿sí? Para tener la sala de Zoom, para tener el internet, para hacer las publicaciones, para enviar misioneros, para sostenernos, para poder hacer las compras del PC, bueno, de las fotocopiadoras. Gracias a Dios y gracias a ustedes que han hecho posible este ministerio. Y esperamos, hermanos, también nosotros, en lo poquito o lo mucho, poder seguir siendo una bendición y un apoyo espiritual para ustedes, una motivación en el conocimiento de la verdad. Y bueno, que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para la gloria de Dios y vamos a entregar toda esta parte que hemos estudiado en las manos del Señor. ¿Está bien? Vamos a orar, Hermano, hermanos. una última cosa, hermanito. Sí, hermano Eh, Carlos. Hermanito, gracias, Dios los bendiga, feliz semana para todos. Que oremos por el Congreso que Dios nos va a permitir de manifestarnos y levantarnos en gracia y levantamos a Cristo, ¿listo? Y entonces Claro, que sea así de corazón, hermanito, y que seamos unánimes como el Espíritu Santo le dice en Joel, rasga tu corazón, mano tus vestiduras, Joel 2:13, y el 2:28, el segundo derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Bendiciones. amén, hermano Carlos. Bueno, ya el hermano Carlos que mencionó, bueno, resulta de que el Congreso que estaba programado para hacerlo en Biotá, bueno, ya ustedes miraron lo que sucedió. Pero ahora, hermanos, Dios mediante, estaremos con el hermano Jairo haciendo una misión
La hermana Adriana nos ha ayudado en un contacto con nuestra hermana Anita Medina, que nos acompaña desde hace un par de meses. Y bueno, ella ha logrado que podamos, nos han aprobado, ¿cierto?, la idea de poder ir hasta un lado de Ibagué, ¿cierto? Chicoral se llama el punto, más o menos está a 1 hora de Ibagué. Mm, allá ellas tienen una finca con unas instalaciones. Y Yo soy bueno, de Chicoral. ya mi hermano, usted es de Chiboral. Bueno, entonces el hermano Jairo va a ir mañana. Ya la hermana nos ha aprobado, nos van a recibir, quieren recibirnos, quieren que vayamos para la gloria de Dios. El hermano Jairo va a ir mañana, Dios mediante, a visitar el sitio y él va a ir no como espía, ¿no? Va a ir a visitar, a pasar un informe, ¿sí? Sobre el sitio, a ver las condiciones para que, en el caso de que se reconfirme la aprobación, se pueda ver algún sitio donde comprar algunas cosas o alquilar, ¿cierto? Porque vamos a necesitar, si llevamos adelante el evento, por lo menos estaremos unos 2 o 3 días en los primeros días de enero. Y hermanos, queremos primero estar seguros de todo, que el hermano Jairo vaya, confirme el asunto y pueda presentarnos un informe para socializarlo con los hermanos. Y como el tiempo ya está sacado o ya estaba sacado, si el Señor permite que sea en ese sitio donde nos podamos encontrar, donde nos podamos conocer, quizás rebautizar a algunas personas o bautizar a otras y afianzarnos en la fe por unos 3 días, bueno, será la voluntad de Dios. En oración, mis hermanos, y ya que el hermano Carlos mencionó el asunto, pues gloria a Dios por eso. Vamos a orar, hermanos. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos honra y gratitud a ti, Padre mío. Gracias porque hoy te has manifestado con poder, Señor, en tus siervos, los que hemos trazado tu palabra. Tú nos has permitido, Señor, alabarte, honrarte, estudiar, Señor, este contexto, desenmascarar el engaño de la Navidad celebrada por la hija de Babilonia, la Corporación Adventista del Séptimo Día, poder hacer un llamado a las personas sinceras que todavía están allá a salir de esa corrupción doctrinal, de ese engaño, de participar de los pecados de Babilonia, para que no reciban parte de sus plagas. Señor, gracias por la profeta, gracias por sus escritos, gracias por los hermanos que también ayudan y aportan en sus investigaciones, en las traducciones, en los temas compartidos. Gracias a los hermanos que oran, que apoyan. Y pedimos humildemente, Señor, que impartas tu bendición para cada hijo tuyo en este lugar y en los lugares donde nuestros hermanos se encuentran en este momento. Y también para nuestros amigos y hermanos fieles que escucharán estos temas a través de las redes sociales. Padre mío, te pido el favor, Señor, que tú intervengas con poder en el caso que estamos llevando con el hermano John Jairo y su esposa Luz Marina allá en Biotá. Que tú le sostengas la decisión de bautizarse ahora el 26 de este mes y que tú puedas, Señor, seguir obrando como estás obrando con poder en la salud de muchas personas que están siendo atendidas y sanadas, recuperadas, mejorando en su dolor, en su desesperación, a través de nuestros misioneros allá en ese lugar. Padre mío, sosténlos a ellos también en la fe, ayúdales a perseverar. Padre mío, te pido que intervengas para que, si es tu voluntad, Señor, podamos entrar a recuperarle la finca que le fue hurtada al hermano John Jairo por estas personas de mala fe de la Corporación Adventista que le cambiaron una maravillosa finca de 5 hectáreas por un pedazo de tierra al lado de una quebrada. Señor, tú has tomado nota de todo eso y nos has permitido llegar hacia ese sitio
no para servirle a los incrédulos, a los impíos que te han rechazado y han rechazado la verdad presente, Señor, sino para servirle a de verdad quien te estaba buscando para convertirse en verdadero adorador, quien te estaba necesitando, Señor. Obra, por favor, en este anciano que está enfermo, en su esposa. Obra, Señor, para que le sea posible recuperar la finca o al menos que le sea posible, Señor, que ese pedazo de tierra que recibió a cambio le sea escriturado, porque en este momento él no es dueño de nada y en cualquier momento pueden vender esa finca y dejarlo en la calle. Señor, ven en auxilio de este pobre hombre, de esta pobre familia que solamente te tienen a ti, Señor, y ahora a nosotros. Te ruego, Padre mío, que si es tu voluntad, que el hermano Jairo vaya mañana al sitio en Chicoral, que pueda visitar el lugar, que tú le des a él la sabiduría y el discernimiento para determinar si es posible hacer el encuentro con nuestros hermanos a principios de este año allá, y que a los hermanos también les pongas el deseo en su corazón de participar o no participar según tu voluntad. Padre, provee las cosas, bendice a nuestros hermanos en cualquier lugar donde se encuentren, en cualquier país donde se encuentren, a nuestros amigos también, bendíceles y pedimos, Señor, que en esta semana que va a iniciar, tú puedas, Señor, con tu poder acompañarnos, librarnos de la contaminación de los ídolos, librarnos, Padre mío, de participar de aquellas cosas que no te agradan y de ocupar nuestro lugar, Señor, en el puesto del deber. Bendice a los jóvenes, Señor, a los niños, bendice a los padres, dales sabiduría, danos discernimiento. Y en esta semana, Señor, ayúdanos a gloriarnos en tu palabra, a espaciarnos en el estudio de la verdad, a sostener la verdad como verdaderos atalayas y a no detenernos, Señor, a seguir adelante en estos días, Señor, que ofrecen tanto peligro para las almas. Oramos y pedimos tu bendición especial para los que están en este momento escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Que Dios los bendiga.